Bueno, listo. Entonces, nosotros a los pacientes con VIH, ¿Quiénes no han firmado el de la Secretaría de Salud? Ay, no. Los que firmaron de abajo está bien. Los que no firmaron lo de la Secretaría de Salud acá arriba, por favor, vamos a circular el listado para que por favor... Luzma, ya que vayan entrando. ¿Listo? Ya. Entonces, cuando damos el tratamiento antirretroviral, vamos a mirar de que hay una serie de objetivos del tratamiento antirretroviral. Y si bien es cierto, el principal objetivo es mantener al paciente con una buena calidad de vida, lejos de hospitalización, disminuir la mortalidad, este objetivo se logra a través de la disminución de la carga viral y del incremento de los CD4. Entonces, la meta del tratamiento antirretroviral es mantener siempre al paciente indetectable. El otro objetivo secundario es aumentar los CD4, pero este es un poquito más complejo, ya vamos a ver por qué. Entonces, si un paciente tiene una carga viral elevada, nosotros le decidimos dar tratamiento antirretroviral. En la primera fase, que es entre 2 y 8 semanas, el paciente rápidamente baja la carga viral. Y luego viene una segunda fase porque tiene que sacar el virus de las células latentes que tienen poco estado replicativo en la inmunidad celular, sacarlo, y por eso lentamente el virus comienza a disminuir, y en un periodo de 6 meses, que esos son como 24 semanas, el paciente debe estar indetectable. Si el paciente es constante con su tratamiento y el virus es sensible a la medicación, o en otras palabras, si el tratamiento que se le ofrece al paciente es capaz de inhibir la replicación del virus, el paciente se lo toma adecuadamente y el medicamento se absorbe y alcanza el nivel plasmático, el nivel intracelular, se puede llegar a esta meta común, que es bajar la carga viral. El paciente, escuchen bien, tiene que estar indetectable, tiene. Y el límite de detección, eso lo han venido bajando. Antes era 50, luego que 40, ahora que 20, y por ahí dicen que 1, en fin. Entonces, por debajo de 400, si comparan 400 y 40, sí hay diferencias. Y el paciente tiene que estar por debajo de 40. Pero cuando ya comparan 40, 20 y 10, la verdad es que las diferencias no son mayores. Uno supone que es mejor que el paciente no tenga carga viral detectable en plasma, el paciente. Los CD4, por el contrario, aumentan rápidamente en los primeros días de tratamiento, y este incremento rápido en los primeros días lo hacen no porque se formen nuevas células, sino porque como se elimina el virus, se disminuye la tormenta de citoquinas, los linfocitos CD4 que estaban allá escondidos en los tejidos, sobre todo en la mucosa intestinal, sale al plasma. Se calcula que el 2% de los linfocitos están en el plasma y en la sangre, el otro 98% están en los tejidos. Entonces, cuando da el tratamiento y el virus baja, el linfocito sale y se produce un incremento inicial. Posteriormente, cuando el paciente llega a una fase de indetectabilidad, los CD4 comienzan a aumentar paulatinamente, pero a un menor número. Y eso es porque estos linfocitos TCD4, para que se aumenten, dependerán del timo, para que se formen nuevas células. Entonces, si una persona tiene un diagnóstico de VIH por encima de los 40 años, el timo ya dejó de existir. Y por lo tanto, no existe nueva formación de células CD4. Y en ese grupo de pacientes ustedes van a ver una menor respuesta de linfocitos CD4. Para evitar que los linfocitos CD4 no lleguen a ese número que nosotros queremos que llegue, para evitar eso,
nosotros tenemos que comenzar el tratamiento antirretroviral lo más alto de CD4 que se pueda. Diciéndolo de otra forma, si un paciente va a nuestra consulta, como algunos de los casos que mostré ahorita, con CD4 de 15, de 60 CD4, a ese paciente le va a costar más en tiempo poder llegar a un nivel de CD4 de 200 y posiblemente no alcance los CD4 mayores a 500, ¿ok? Porque empezó muy abajo y le cuesta todo este camino que recorrer para llegar aquí arriba. Si el paciente comienza el tratamiento cuando los CD4 están en este punto, la distancia es menor, el sistema inmunológico va a estar mejor y por lo tanto ese paciente puede alcanzar ese objetivo de unos niveles de CD4 altos. Entonces, el objetivo del tratamiento es evitar, disminuir la mortalidad por el VIH-Sida, que se hace a través de la indetectabilidad viral, pero el incremento en los CD4 dependerá de la edad del paciente, dependerá del valor de CD4 al inicio del tratamiento, dependerá inclusive de la genética y de la parte hereditaria del paciente. Algunos pacientes tienen algunos genes que van a incrementar la apoptosis de CD4 y por lo tanto no van a incrementar en suficiente número los linfocitos T. Importante es que durante todo el tiempo, hoy en día, el tratamiento se le debe ofrecer al paciente y el paciente se lo tiene que tomar todos los días. Aquí no hay descanso, festivo, vacaciones, puentes, nada de eso existe acá. Entonces, este es el objetivo virológico, mantener el virus indetectable y que llegue a cero la carga viral y que los CD4 aumenten en el tiempo y se mantengan en adecuado valor. Y para poder llegar a esto, el paciente debe ser juicioso con sus medicamentos. Si un paciente se toma todas las dosis como se le ha indicado, posiblemente alcance el control de la carga viral. En la medida en que el paciente comience a desordenarse un poco, a tomarse algunas medicinas sí, otras no, a descansar por alguna razón, o va a la consulta de urgencias y el médico le dice, el médico que no maneja la parte del VIH le dice, no, suspende eso, que eso no pasa nada. Entonces, o se le da otro tratamiento para la diabetes, para la hipertensión o para la tuberculosis, que tiene interacción medicamentosa con lo que está recibiendo, va a bajar la cantidad en los tejidos y en el núcleo de la célula de los medicamentos antirretrovirales y al tener más bajo ese nivel, evidentemente el virus se va a aprovechar de esa situación. El virus, como es un retrovirus y necesita una enzima que es la transcriptasa reversa, tiene una gran tasa de mutaciones espontáneas. Y si aparte de eso le ayudamos bajándole la cantidad de medicamentos, el virus va a mutar más rápidamente y el problema cuando un virus muta es que va a necesitar otro tratamiento antirretroviral que va a ser más costoso, con más estricto el horario, más estricto el régimen terapéutico que requiere el paciente y el paciente puede fallar esta vez porque se canse de tomar tantas medicinas. En el tratamiento de la infección existe una separación entre lo que nosotros encontramos en plasma, en la carga viral plasmática, y las secreciones genitales, en mujeres cervicales, hombres en semen, de la cantidad de virus. Hoy en día salieron unos estudios, es que los gringos siempre le ponen unos nombres así todos simpáticos. Este estudio se llama el estudio Hypergay, así se llama el estudio. Y el estudio lo que hace es dar tratamiento a las personas que tienen riesgo de exposición sexual al VIH en forma sistemática para mantener concentración de los medicamentos antirretrovirales a nivel del aparato genital y así cuando el virus entre va a encontrar medicamentos, lo van a bloquear y entonces no va a haber transmisión de la infección viral. Esta gráfica se las traje porque cuando el paciente tiene mayor cantidad de virus en el plasma, hay mayor cantidad de virus también a nivel genital y por lo tanto mayor riesgo de transmisión sexual. Cuando un paciente ya por el contrario tiene menor cantidad de virus o está en tratamiento antirretroviral y tiene indetectable la carga viral y está además usando preservativos
usa el condón masculino o femenino, la posibilidad de infección o de transmisión a su pareja es prácticamente cero, siempre y cuando el paciente se mantenga indetectable y esté usando todas las medidas de los preservativos. Cuando el paciente está muy tranquilo y muy, por decirlo así, relajado y como que no le para mucha bola a la consulta médica, o va a la EPS y no le dan los 10 preservativos, ¿verdad? Y le ponen un poco de problemas y cosas y papeles y vainas. Los pacientes, la gente, nosotros, tenemos vida sexual y este fue un caso interesante. Este fue un caso en donde el paciente o la persona no tenía el VIH, va a una fiesta con unos amigos, ¿verdad? Y en esa fiesta varios amigos tenían el diagnóstico, y entonces hubo una gran amistad que se entabló y el paciente salió con un diagnóstico de un VIH, pero el que no tenía el diagnóstico del VIH era un virus multidrogo resistente. En su cuerpo lo que hizo fue que cogió el virus de Juan, Pedro, María, los combinó en su propio cuerpo y hizo un gran virus del VIH o varios virus del VIH que tenían todos múltiples mutaciones y el paciente de entrada era multiresistente. Entonces, si una persona está en tratamiento antirretroviral y no se toma adecuadamente el medicamento y tiene el virus detectable en la sangre, seguramente va a tener mayor cantidad de virus en el semen o en las secreciones cervicales, y ese virus puede ser resistente a los medicamentos que está tomando y cuando transmita la infección a otra persona, esa otra persona va a tener un virus también resistente, lo cual va a incrementar los costos de atención en salud. Entonces, de allí la importancia de vigilar las metas del tratamiento antirretroviral y también la importancia de educar a los pacientes con respecto a su parte sexual. Entonces, ¿en qué se parecen la tuberculosis y el VIH? ¿O en qué no se parecen? La tuberculosis es curable, infección no siempre es igual a la enfermedad. En pacientes infectados la enfermedad es prevenible, que son los PPD positivos. El diagnóstico de laboratorio cuando la tuberculosis es extrapulmonar es difícil, cirugías, biopsia de ganglio, patologías, pruebas moleculares. La tuberculosis activa inmunológicamente al VIH. Hay resistencia también a los fármacos antituberculosis y esta pudiese ser, y esta de hecho es irreversible. La tuberculosis es un síntoma de una condición social, cultural y económica y la infección puede ser asintomática por un largo tiempo. En el VIH es incurable, la infección casi siempre es igual a enfermedad. En infectados la enfermedad pudiese ser prevenible, utilizando adecuadamente los tratamientos, disminuyendo a su vez el contacto sexual, utilizando preservativo. El diagnóstico laboratorio es simple, lo malo es que es muy costoso. El VIH facilita la enfermedad por tuberculosis. Cuando hay resistencia también es irreversible, esto queda en el gen, en el RNA, en el ADN proviral, la mutación queda archivada o guardada. También es un síntoma de condición sociocultural y económica y la infección en VIH se mantiene asintomática por largo tiempo. Entonces recuerden aquel proverbio chino, caras vemos, elisas no sabemos. Bueno, ¿cuál es la clínica del paciente con tuberculosis? No más decir que no se sabían ese proverbio chino de Confucio. Bueno, entonces, el VIH lo que hace es que baja la respuesta TH1, borra los CD4, que como dije, hace parte de la piedra angular en el control de la tuberculosis. Baja la capacidad para producir los interferón gamma. Hay una disminución en la respuesta inmunológica e intracelular. Y esto a su vez incrementa la reactivación, recurrencia o infección o reinfección por tuberculosis. Y además, en enfermedad activa aumenta la severidad de la infección. El VIH, el tuberculosis por su parte, lo que le hace al VIH es que incrementa la carga viral, exacerba la enfermedad por VIH e incrementa la mortalidad. Entonces, estos son pacientes, aquí hay 7 pacientes en esta publicación,
Y aquí lo que se demuestra es la cantidad de virus del VIH de acuerdo a un diagnóstico de tuberculosis. Entonces, este paciente, por ejemplo, 10 meses antes estaba con una carga viral bajita. Cuando tiene el diagnóstico de tuberculosis, la carga viral le incrementa, igual esto es sucesivo en todos los pacientes de esta serie. Y cuando se le recibe el tratamiento para la tuberculosis, baja la activación inmunológica y por lo tanto baja la carga viral en los pacientes. Entonces, aquí otra enseñanza, porque la tuberculosis no es la única que activa el sistema inmunológico. Esa es una de las tantas razones por las cuales cuando tenemos pacientes con VIH en la consulta les decimos, bueno, te voy a ver en 6 meses con una carga viral CD4. Recuerda que si tienes gripa, fiebre, diarrea o te vacunas, debes informarle eso a la persona que te va a tomar la prueba, porque si es muy reciente, menos de 4 semanas, el consejo es no realizarse la carga viral, sino esperar 1 mes y medio más, 2 meses, que se le realice, porque seguramente cuando el paciente tiene un dengue, el chikungunya, cualquiera de estas cosas, el paciente va a tener activación del sistema inmunológico y los linfocitos T que están dormidos se activan, allá hay VIH, aumenta la replicación viral. Entonces esa es la razón por la cual uno le dice al paciente cuando está en VIH y está controlado, que tenga mucho cuidado en los tiempos en que se toma la carga viral porque puede ser positiva. La sífilis, gonorrea, herpes, cualquier tipo de infección, faringitis, cualquiera. Bueno, entonces la tuberculosis induce la replicación del VIH in vitro. Los pacientes con VIH positivo, ya vimos, con tuberculosis activa, tienen una carga viral más alta por este efecto. Y la tuberculosis latente no acelera la progresión del VIH. El riesgo de desarrollar tuberculosis en HIV después de un contacto infeccioso es del 5 al 15% durante la vida. Y el VIH no aparece aumentar la infecciosidad de la tuberculosis. Aquí algo importante y es que en pacientes con VIH, cuando tienen tuberculosis pulmonar, lo más frecuente es que es una tuberculosis paucivacilar. O sea, contrario a lo que uno cree, el paciente con VIH por epidemiología no va a tener las 50 cruces positivas o que va a ser uno, uy, mira, ahí tiene el bacilo, no. Ahí estos pacientes son paucivacilares, o sea, poquitos bacilos, como no hay CD4, interferón, factor de necrosis tumoral, poquitos bacilos dan todo un escándalo, fiebre, pérdida de peso en el paciente, los escalofríos, la diaforesis, diarrea, diseminación a otros órganos, para que lo tengamos siempre presente. El diagnóstico de tuberculosis por cultivo se presenta hasta el 60% de los casos en la coinfección con VIH. La tuberculina positiva, como dijimos, es mayor de 5 milímetros en pacientes con VIH y comenzamos con los problemas. Hasta el 40%, una tercera parte de los pacientes con VIH van a tener manifestaciones extrapulmonares con radiografía de tórax que puede ser normal hasta la mitad de los pacientes cuando tienen tuberculosis. Esto es experiencia en países africanos. Aquí lo que nos menciona esta gráfica es que es una relación de la prevalencia del VIH con la incidencia de baciloscopias positivas. Entonces, en la medida en que la prevalencia del VIH va aumentando, vamos a tener un mayor número en una relación muy lineal de pacientes con baciloscopias positivas, traduciendo este efecto inmunológico que tiene el VIH en la tuberculosis. Y noten ustedes que el principal factor de riesgo de reactivación de tuberculosis en personas inmunocomprometidas es el VIH, por encima de tuberculosis previamente curada, falla renal, diabéticos, silicosis, desnutridos, y ahora que está muy de moda el bypass y todo este rollo de las gastrectomías. En países africanos, ya ahorita vamos a hablarle de Colombia, y yo sé que estamos todos muy interesados en lo que pasa en Colombia. En países africanos, en la medida en que aumenta la prevalencia de VIH, son mayores el número de casos de tuberculosis. Nosotros acá decimos que tenemos muchos pacientes con VIH, porque en una EPS tienen 500, por allá 800, en la HV 1000, por acá 400,
pero en los países africanos en una clínica pueden haber perfectamente 10.000, 15.000 pacientes con VIH. Y recuerden cuando hubo el mundial en Sudáfrica, nos contaban los periodistas que hasta el 30% en Ciudad del Cabo tenía VIH positivo de la población general. Entonces, en la medida a su vez, y estos son datos del Ministerio de la Protección Social aquí en Colombia, en la medida en que nosotros comenzamos con el tratamiento para el VIH, monoterapia con acetate, terapia biconjugada con acetate y lamivudina, luego la terapia triple, que es lo que usamos hoy en día, comenzamos a mejorar el tratamiento del VIH y por lo tanto comienza también a disminuir los casos de tuberculosis pulmonar y tuberculosis extrapulmonar, y esto fue como hasta el año 2005. Esto que también se resume que en la medida en que los CD4 van aumentando en los pacientes, el riesgo de tener tuberculosis es menor. O sea, menor CD4, aquí está 200, fíjense ustedes cómo está todos los cuadros rojos, porque hay un mayor riesgo de tener tuberculosis. Hasta el 2005 se decía que en Colombia los datos VIH y tuberculosis era el 3.5 de prevalencia. Los casos de tuberculosis en VIH, 445. Los casos de tuberculosis con BK positivo, VIH positivo fueron 156, con una tasa, todos estos, menor de 1 por 100.000. Las muertes por tuberculosis en general en este año en Colombia fueron 3.190 y las muertes por tuberculosis y VIH fueron 137. Parece que son poquitos números, pero creo que hay mucho como subregistro allí. Lo último que reporta, uy, eso no se ve ni papa. En el 2013, ¿cómo hacemos aquí, hombre? Para aumentar esto. Necesitamos como cambiarla porque aquí hay datos importantes. ¿Qué hacemos? Espérate y mejoramos esto porque aquí sí hay... Sí, sí, yo creo que sí es importante mirar esa gráfica. Eso. Pero se ve mal, se ve como muy chata. Se pixela. No. O sea, sí, pero... Bueno, sí, bueno, sigamos, no te preocupes, entonces sigamos la otra. No, la gráfica se ve menos. Si quieres ponme esa nomás. Sí, en presentación. Pero no sé ahorita aquí. Vamos en la 98. Bueno, por alguna razón del sistema no se ve bien las gráficas. Me voy a comprometer con ustedes a enviarles el documento de la Organización Mundial de la Salud con las estadísticas del año 2013, que es lo último que se tiene en forma oficial en Colombia. Yo se lo paso a los marines el documento oficial para que ya se los envíe a ustedes y ustedes puedan disfrutar un poco también de los datos que desafortunadamente por cuestiones de configuración no vamos a poder verlos aquí. Bueno, pero aquí lo que nos dice estas gráficas es en Colombia la mortalidad, la gráfica o los datos son el diagnóstico de tuberculosis en Colombia, cuántos casos hay, cuántos casos son de multidrogoresistencia, cuántos son de coinfección con VIH. Hay datos importantes, por ejemplo, dicen que en el año 2013 de los casos con tuberculosis solamente el 73% tenían una prueba ELISA, solamente, o sea, faltó casi que una tercera parte. Muchos de los pacientes con VIH y no tenían un estudio de PPD y no hay una información de cuántas personas con VIH y tuberculosis recibieron tratamiento antirretroviral. En la gráfica mencionan que el perfil de la tuberculosis en Colombia tiene una tendencia a disminuir, que es mayor la prevalencia en personas infectadas con VIH y que característicamente en esta información oficial
no hay ningún caso de tuberculosis con multidrogoresistencia en pacientes con VIH. Desafortunadamente no vamos a poder como ahondar más aquí, pero comparativamente con los datos del 2005, la prevalencia de tuberculosis VIH es mayor. Pero me comprometo con ustedes a enviar el documento oficial a Luz Marina para circularlo entre todos y que puedan disfrutar de esta presentación. En pacientes con tuberculosis, entonces vemos que en Colombia lo que dice la OMS, que no es más que la información que da el Ministerio de Protección Social, el problema nuestro sí es real, posiblemente en unas regiones más que las otras. Nosotros acá en el Valle del Cauca el problema es muy real y necesitamos mejorar cobertura en las dos enfermedades, tanto en tuberculosis como en VIH. Y ya hemos conocido las múltiples interacciones que tienen en los dos sentidos estas enfermedades. En pacientes con VIH y que tienen tuberculosis, la sintomatología dependerá del grado de inmunosupresión. El 90% tiene un compromiso pulmonar, la afección extrapulmonar puede ir hasta un 40, un 80% y pueden presentarse casos de bacteremia por tuberculosis hasta un 40% y de afección en el sistema nervioso central hasta un 10%. Esta bacteremia más la vemos cuando hay tuberculosis miliar y cuando hay tuberculosis y observamos que hay un compromiso hepático o un compromiso en médula ósea. Es cuando más sospechamos. Los hallazgos radiológicos, el clásico, que es el que ven aquí, la caverna en el lóbulo superior con la tos y expectoración, como les mencioné, dependerá del valor de CD4 que tenga el paciente. Entre CD4 más altos, más típica es la presentación de tuberculosis. En la medida en que los CD4 comiencen a bajar, hay más posibilidad de que la tuberculosis comience a presentarse en forma atípica. Y esta forma típica corresponde a las formas extrapulmonares o a las formas de síndrome febril prolongado y no sabemos qué tiene nuestro paciente. Como les mencioné al principio, la tuberculosis y VIH en el hospital es una causa muy frecuente de hospitalización. Y nosotros hemos tenido allá muchos casos de pacientes que el motivo de consulta es fiebre y comenzamos a buscarle salmonela, quistoplasma y mil cosas. Y después cuando ya por ahí encontramos un gangliecito, le hacemos biopsia, nos encontramos el bacilo. Entonces a mayor CD4, mayor manifestación también radiológica típica. CD4 por encima de 200, mayor posibilidad de cavernas. En la medida en que los CD4 comiencen a bajar, la posibilidad de adenopatía se aumenta, de derrame pleural y de infiltrados intersticiales, retículos nodulares o nodulares en los pacientes. En lo que se resume en pacientes con VIH, infiltrados miliares más del 10%, las adenopatías mediastinales la tercera parte los mismos, y lo que complica el panorama en un paciente con VIH es que si lo tengo bajo de 200 CD4 y tiene un infiltrado miliar, no es tuberculosis, o sea, puede ser tuberculosis, histoplasmosis, criptococosis, sarcoma de Kaposi, linfoma. El otro día recuerdo un caso bien interesante que me enseñó mucho para que vean cómo es esto de complejo. Es un paciente con VIH y él estaba preso. Entonces él estaba preso y sus dos compañeros de celda tenían tuberculosis y él tenía VIH y él va al médico y tiene fiebre, tos, pérdida de peso y una radiografía con un infiltrado miliar. Entonces, ¿el diagnóstico cuál es? Tuberculosis, ¿sí o no? Entonces le hacen la broncoscopia, no se le hizo biopsia esa vez, las vaciloscopias fueron negativas, que se podría explicar porque pues, si tiene VIH, está sin antirretrovirales, ya dije que es paucivacilar. No se le hizo prueba molecular en esa vez, eso no estaba como tan establecido en nuestro medio, pero eso fue negativo. Se le dio tratamiento, no se le hizo, perdón, se le dio tratamiento para la tuberculosis y el paciente mejoró algo allí, pero seguía con los síntomas y perdía peso. En la segunda fase él seguía sintomático y de todas formas le pidieron otra vez todo, ahora sí en esputo, todo fue negativo y terminó el tratamiento y cuando terminó el tratamiento, como seguía mal,
Entonces se hospitalizó y lo vimos. Yo la verdad cuando yo lo vi, yo dije, yo no sé qué tiene. De pronto es una tuberculosis resistente, pero me llamaba la atención que la información que tenía es que los otros dos compañeros habían curado de la tuberculosis, los que tenían el contacto con él. En vista de eso, llamé al cirujano de Torres y le dije, vamos a hacerle una biopsia, ¿tú qué piensas? Bueno, sí, se le hizo la biopsia y el diagnóstico fue un linfoma. Así es. Entonces, para que vean que no es a veces tan fácil en un paciente con VIH, y nos toca hacerle múltiples estudios a los pacientes. Afortunadamente en nuestro medio cada vez tenemos posibilidad de hacer en forma rápida, porque aquí el tiempo es clave, de hacerles estudios a los pacientes. Por ejemplo, la test para criptococo te lo pueden reportar el mismo día, la antigenuria en histoplasma te la pueden reportar en el mejor de los casos en la misma semana que lo pides. Hay varios equipos de neumología invasiva capaces de hacerte biopsia transbronquiales, que si bien cierto ningún problema en el volumen de la muestra, te ayudan muchísimo. Tenemos el GeneXpert. Bueno, entonces en ellos toca pensar en muchas cosas porque la clínica es muy sensible, poco específica. Y la radiología es muy sensible, pero los hallazgos no son patognomónicos de una u otra enfermedad. Y una proporción significativa de pacientes con infección con VIH y tuberculosis pulmonar tienen una placa de tórax normal, y este es el caso del paciente que les mostré que tenía el absceso en horquilla external. En VIH y tuberculosis latente, contestando a la pregunta al compañero que me hizo en la mañana, este es los datos de Río de Janeiro. Bueno, nosotros en Colombia tenemos tuberculosis, pero no somos África. Y nosotros en Colombia tampoco somos Europa ni Estados Unidos. Entonces, allá el tratamiento es por 6 a 9 meses de la infección latente. En África se vio que los pacientes con VIH y tuberculosis, como la tasa de VIH es el 30% y tuberculosis como el 60% de la prevalencia, cuando le quitabas la isoniazida al paciente, había un efecto protector durante el tratamiento, pero después que se lo quitabas, el paciente tenía infección por tuberculosis y lo que se asumía era que era por reinfección y no reactivación. Entonces de allí nació la idea que en África a los pacientes se les está dando 3, 5 años de terapia con isoniazida, y durante el tiempo que reciben la isoniazida y los antirretrovirales, el paciente está protegido y no le da tuberculosis. Pues le digo, nosotros no somos África, tampoco somos Estados Unidos, pero somos, entre comillas, parecidos epidemiológicamente a Brasil, que tampoco es ni lo uno ni lo otro. En Brasil, en esta corte de Río de Janeiro, esto está publicado en el Clinical Infection Diseases hace como un mes, yo creo, ya salió. Este trabajo se llamó el trabajo TRIO, o TH Río, yo creo que lo es más así por el diagnóstico, porque se hizo en Río de Janeiro. 11.000 pacientes, 404 casos de tuberculosis. Y ellos allá estudiaron la relación de los CD4, si habían hecho PPD, si estos PPD eran positivos, si recibieron isoniazida y si estaban en tratamiento antirretroviral, todos los pacientes y los casos de tuberculosis. Entonces, hallazgos grandes. El 70% de las personas tenían CD4 por debajo de 500. ¿Verdad? Otro hallazgo grande. Fue mayor el número de casos de tuberculosis en aquellos pacientes que tenían unos CD4 más bajos, lo cual es lo esperado. Solamente la mitad de los pacientes les hicieron un PPD, igual que nosotros. Y solamente el 25% de los que le hicieron PPD fue positivo. Solamente el 10% de estos 11.000 recibió tratamiento con isoniazida. Y solamente el 73% terapia antirretroviral. Y tuvieron 404 casos. Lo que demuestra acá es que usar tratamiento antirretroviral protegió contra el desarrollo de tuberculosis. Y si utilizabas isoniazida, también, aunque no fue estadísticamente significativo. Pero si utilizabas los dos, antirretrovirales e isoniazida, evidentemente el efecto era más pronunciado y tenías una mayor protección, una protección muy cercana al 70%.
Si la carga viral la mantenías indetectable, menos virus, posiblemente menos daño inmunológico, no desarrollo de tuberculosis. Y aquellos que tenían los CD4 por encima de 350 tampoco tenían un mayor papel en protección de la tuberculosis. Entonces, esto lo que demuestra este trabajo es que con esta estrategia de darle 9 meses de terapia con isoniazida a las personas que tienen la coinfección con tuberculosis y VIH, tuberculosis latente y VIH, el efecto es adecuado y se nos quita ese miedo que teníamos de que la isoniazida, eso es mentira, que no protege y que los estudios por allá en Botswana, eso es por allá y eso no es aquí en Colombia. Y nosotros hoy en Colombia tenemos la obligación, como dije al principio, de detectar en un paciente con VIH, buscarle tuberculosis activa. Y si no la encontramos, pero encontramos tuberculosis latente, tenemos la obligación a mi paciente de darle terapia antirretroviral, porque la necesita para su VIH, y de darle la terapia con isoniazida. Y así bajamos las complicaciones y la mortalidad y la posibilidad de un nuevo caso de tuberculosis. Entonces, ya mirando la parte de tuberculosis atípica, una de las más comunes es la que ocurre en los ganglios, que estos ganglios, por ejemplo, en esta chica que se explotó, es una escrófula, esto es lleno de tuberculosis. En estos casos, el PPD puede ser positivo solamente en la mitad de los pacientes. Los ganglios aumentan en forma paulatina e indolora. En el hospital también tuvimos un paciente en las salas, este es un caso bien chévere que tuvimos allá en las salas, es un paciente que tiene una tuberculosis miliar diagnosticada con VIH, un infiltrado micronodular difuso con VIH, le dimos tratamiento antituberculosis y le hicimos los CD4. Los CD4, no recuerdo el valor exacto, pero fueron muy bajitos, por abajo de 50. Entonces, una vez el paciente toleró la terapia antituberculosas, al día 10º le comenzamos la medicación antirretroviral al paciente. Y el paciente venía bien. Como a las 2 o 3 semanas de iniciar el tratamiento antirretroviral, el paciente hizo unos ganglios más grandes que los que tienen estas fotos aquí. Unos superganglios. Y esos ganglios decidimos hacerle punción y esa punción fue, y no los tenía, y esa punción fue puros bacilos positivos ácido alcohol resistente. Entonces, aprovechando la pregunta tuya, decimos, bueno, este paciente tiene las dos enfermedades, están tratadas, no teníamos una prueba molecular en ese momento, había muchas dificultades, el cultivo no había salido, el antibiograma tampoco, la tuberculosis, y dijimos, bueno, tiene esto acá positivo, ¿será que tiene una tuberculosis resistente o qué será lo que tiene el paciente? La punción, los BK eran positivos, había una progresión, comenzó a tener fiebre, escalofríos el paciente, ganglios por todas partes y decidimos, junto con la secretaría que nos ayudó allí, se le hizo una prueba molecular y la prueba molecular de ese ganglio fue positiva para tuberculosis y era sensible. Entonces al paciente no le quitamos ninguno de los dos tratamientos y lo que hicimos fue darle esteroides. Y ese paciente lo que nos tenía al final, el diagnóstico final, era una tuberculosis miliar, sí, pero una tuberculosis diseminada lo que él tenía y con la terapia antirretroviral despertamos la inmunidad del paciente y comenzó a hacer todos estos ganglios. En esos casos no está indicado suspender el tratamiento, por el contrario se continúa, le dimos esteroides y el chico mejoró y ya está mejor. Bueno, cuando hay estos ganglios así, grandotes, toca hacer idealmente una biopsia excisional, idealmente. Los cirujanos que son los que hacen esto es puro BACAF y yo con ellos una sola pelotera y le digo que BACAF no, que le hagan una biopsia excisional porque la biopsia tiene mayor rendimiento, mientras que el BACAF como el único diagnóstico diferencial no es tuberculosis, a veces nos pelamos acá también y no hacemos el diagnóstico adecuadamente. En los lugares donde se pueda, se le puede hacer biología molecular. La tuberculosis meningia es la más tenaz de todas porque genera secuelas neurológicas que son irreversibles para los pacientes. Esto se da porque al principio de la infección tuberculosa
se desarrollan tubérculos en la región subependimaria, en la superficie de la corteza cerebral, y si el paciente tiene VIH, evidentemente hay una reactivación de estos focos que se encuentran subependimarios y se puede producir la tuberculosis meningia o en sistema nervioso central. La tuberculosis en el sistema nervioso central afecta el parénquima cerebral, puede dar tuberculomas, afecta las meninges y da como tal la meningitis, afecta el cordón medular y puede dar mielitis transversa, afecta la parte ósea y da espondilodisquitis tuberculosa y afecta los vasos sanguíneos dando vasculitis. Esa vasculitis es igual a un ACV y el paciente puede tener paresia, hemiparesia, convulsiones cuando afectan la corteza y además de esto genera hidrocefalia por la inflamación que tiene y una hidrocefalia comunicante. Entonces, un paciente no es que tenga siempre las 4 o 5 manifestaciones, puede tener solamente una de ellas, pero para que tengamos en cuenta que la tuberculosis en el sistema nervioso central afecta cualquiera de esas estructuras. Al hallazgo de la imagen, resonancia siempre por encima de la tomografía, es mucho más sensible. Esta resonancia, esto fue publicado en un New England Journal of Medicine también, esto es del doctor Cataño en Medellín. Este paciente tenía un diagnóstico prequirúrgico de un glioblastoma multiforme. Entonces una gran zona acá con un gran realce periférico, anular y todo esto negrito que se ve acá es un gran edema. Y el diagnóstico estaba al ladito de la cisura, decían que esto era un glioblastoma multiforme. La patología y los cultivos de todo esto era tuberculosis, lo que el paciente tenía en el sistema nervioso central. En un paciente con VIH, que nos llega con una sintomatología, supónganse que llegue con cefalea, convulsiones, y le hacemos esta resonancia y sale estos hallazgos, nosotros vamos a decir, bueno, tiene una lesión única en el sistema nervioso central, con una captación anular en anillo, con un gran realce anular y además periféricamente tiene un gran edema cerebral. El diagnóstico diferencial de esta lesión es un linfoma primario del sistema nervioso central, es un toxoplasma, lo que tiene el paciente acá, cabe tuberculosis, cabe criptococosis, cabe también un absceso bacteriano, un absceso piógeno como tal en el paciente. Entonces fíjense ustedes que en un paciente con VIH son varias de las posibilidades diagnósticas que tenemos. Pareciera muy fácil que la forma más adecuada es hacerle una biopsia cerebral, pero para hacer una biopsia en el sistema nervioso central necesitamos llenarnos de motivos suficientes que podamos hacer un diagnóstico, un tratamiento adecuado y ojalá que el paciente me quede sin secuelas. Lo más común que vemos es esto, el realce meningio basal, estas son las cisternas basales. Igual, no es un hallazgo patognomónico de tuberculosis, la criptococosis también genera un realce meningio basal, algunos carcinomatosis a nivel de meninges también lo hacen. Y los tuberculomas, que son múltiples lesiones en el parénquima cerebral, también pueden presentarse y tienen también un amplio diagnóstico diferencial. Entonces, en tuberculosis meningia, generalmente es una enfermedad subaguda, más de 5 a 7 días de evolución, con fiebre, vómitos, irritabilidad, cefalea, altera el estado de conciencia, hasta la somnolencia, estupor y coma. La placa de tórax es anormal en el 50% de los casos. El diagnóstico es muy difícil. En un paciente inmunocompetente sin VIH, esto es lo común, la triada, proteinorraquia, hipoglucorraquia y aumento de leucocitos en líquido esofagorraquídeo a expensas de linfocitos. En pacientes inmunosuprimidos y cabe allí VIH, la triada se presenta solamente en el 40% de los casos. O sea, la mayoría de los pacientes van a tener una de las 3 alteraciones o puede ser el citoquímico normal en el líquido cefalorraquídeo. Siempre se debe realizar tinción de BK o de Zinc-Nielsen, cultivo para micobacterias, otras bacterias y hongos, y cuando hay una tuberculosis extrapulmonar, como la fuente fue el pulmón, la vía de entrada, siempre se aconseja a los pacientes realizar unas muestras a nivel respiratorio, así no tenga síntomas o los síntomas respiratorios no sean lo que estén dominando el cuadro clínico. La única prueba
microbiológicamente es visualizar la micobacteria y tener el cultivo positivo. Sin embargo, la sensibilidad de cultivo positivo en un líquido cefalorraquídeo no es mayor del 30%, y lo que se le pide a los pacientes es hacerle punciones repetidas, tomar en cada PL 10 mililitros, tener hasta un volumen de 30 mililitros, centrifugarlos, sembrarlos adecuadamente, ojalá en medio líquido. El gran problema es que en nuestra medicina pública no tenemos medio líquido para la siembra de estas micobacterias, y haciendo todo esto la sensibilidad la podemos mejorar hasta un 80%. Podemos ayudarnos con otras cosas, ¿sí? Si el paciente tiene este cuadro meningio y tiene una tuberculosis pulmonar, lo más probable es que eso sea el diagnóstico en el paciente, una tuberculosis diseminada con compromiso en el sistema nervioso central, pero hay otras ayudas y tenemos el test de ADA. El test de ADA es un método bastante interesante porque es barato, se hace, la respuesta la tenemos también en nuestro medio como con una oportunidad de 7 días, sensible al 80%, pero con un punto de corte mayor de 15. En la medida en que el punto de corte baja, aumenta la sensibilidad, pero disminuye la especificidad. Y el test de ADA, algo importante que tenemos que tener en cuenta son los falsos positivos. Y el principal falso positivo del test de ADA son las infecciones bacterianas. Esa es la razón por la cual cuando tenemos un derrame pleural, una peritonitis o un derrame, o una muestra meningia, de líquido cefalorraquídeo, el test de ADA tenemos que tomarlo como con pinzas y analizarlo. Tenemos que analizar la clínica en el paciente, si mejoró con un tratamiento antibiótico empírico, porque el test de ADA se falsea muy fácilmente con las infecciones bacterianas, así que ténganlo siempre en cuenta. Otras causas de elevación del test de ADA son cáncer, brucela, criptococo, que también es común en nuestro medio. A diferencia de la tuberculosis, el cripto es una levadura grandota que se puede ver en la coloración de Gram, y por esa razón es fácil hacer el diagnóstico entre comillas de criptococosis. Tenemos el látex para criptococo que tiene una sensibilidad del 95% también. Sarcoidosis eleva falsamente el test de ADA. Leucemias, linfomas también elevan el test de ADA, y las infecciones por riquecias, que son un poco comunes estas últimas en nuestro medio. PCR también podemos hacer en líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, las PCRs cuando son hechas en casa tienen una pobre sensibilidad. Algunas de los estudios no hay correlación entre las PCRs y los cultivos, tienen un pobre valor predictivo negativo, es decir, una PCR en líquido cefalorraquídeo negativo no te descarta el diagnóstico de tuberculosis. Y el GeneSpert estamos todavía esperando que se utilice en muestras no respiratorias. Entonces el GeneSpert aprobado por FDA y todo el mundo para muestras respiratorias. Cada vez utilizamos más GeneSpert en el contexto de muestras no respiratorias y estamos esperando que nos digan si puede ser útil. La verdad es que nosotros en Infecto sí utilizamos el GeneSpert, el líquido cefalorraquídeo, para hacer una ayuda diagnóstica de tuberculosis. El problema del GeneSpert es que evidentemente es una prueba que hoy en día es costosa. Tuberculosis pericárdica, que generalmente se da por contiguidad de un foco pulmonar o a través del derrame pleural contiguo con las membranas pericárdicas. La tuberculosis pericárdica es otra forma extrapulmonar que se puede presentar en pacientes con VIH. Tuberculosis peritoneal, nosotros vemos un cuadro clínico de un curso insidioso con dolor abdominal, cuadros de oclusión intestinal, algunas veces constipación, diarrea, que se asocian a malabsorción, masa palpable, como la que tenía el paciente del caso que les mostré. El hallazgo del examen físico son signos de tablero de ajedrez a la percusión, matidez, timpánico, que van alternando en forma sucesiva. El paciente puede o no tener manifestaciones pulmonares. El gran mensaje en tuberculosis atípica es que no siempre el paciente con una tuberculosis extrapulmonar usted le va a encontrar
síntomas respiratorios o una evidencia radiológica de una secuela o un daño pulmonar por tuberculosis. Diciéndolo de otra forma, un paciente con tuberculosis extrapulmonar puede tener perfectamente una placa de tórax normal y eso no le excluye ni le quita a usted la hipótesis diagnóstica de que su paciente pueda tener tuberculosis. La citis por tuberculosis es más loculada. Aquí hay un lóculo, aquí hay otro, no hay comunicación entre estos lóculos. El diagnóstico de tuberculosis peritoneal idealmente es a través de biopsia del peritoneo, cultivos del peritoneo, cultivos de este líquido que está acá y baciloscopias. Lo más común es que sea más positivo la parte del tejido, que a su vez te permite analizar los datos histopatológicos de inflamación crónica con necrosis gaseosa que te hacen el diagnóstico. El mal de Popp se presenta más comúnmente en las vértebras T8 hasta L3. Es la famosa espondilitis tuberculosa. El compromiso inicial es a nivel del cuerpo vertebral, respetando el disco, pero después ya viene y destruye también el disco. La inflamación o la infección se da por diseminación hematógena o a través de linfáticos prevertebrales. La sintomatología es el dolor insidioso del paciente en la parte dorsal o lumbar, que cede con el reposo, que cede con en las noches, no calma cuando hay dolor con los analgésicos. Muchas veces cuando hay ya destrucción de los cuerpos vertebrales, se apachurra la médula espinal y hay síntomas de compresión medular, dando parestesias, paredes de miembros inferiores. Bueno. Nuestro paciente inicial tenía un mal de Popp, que fue hecho el diagnóstico a través de la punción guiada por TAC, baciloscopias positivas y que subsecuentemente le hicimos un diagnóstico del VIH. Lo característico del mal de Popp es que comienza en el cuerpo vertebral, en la parte anterior, cerca del disco. De modo característico se afectan dos vértebras y el espacio discal intermedio se va estrechando por la caseificación, más no por la invasión. Al fin y al cabo, el espacio entre los intervertebrales estos discos son cartílago, allá no hay flujo sanguíneo, ya sabemos que la tuberculosis necesita el flujo sanguíneo para el aporte de oxígeno porque es un aerobio estricto. Como pasa en el riñón él no se mete en la corteza renal, sino en la médula renal, que es donde está la mayor concentración de oxígeno. De las complicaciones, esto es una momia egipcia, esto se sabía que desde los años antes de Cristo ya había tuberculosis y mal de Popp, están estas jivas, aparece en la región torácica y se produce por aplastamiento o derrumbe de los cuerpos vertebrales. Igual que pasa en pacientes no VIH, el tratamiento de una espondilitis tuberculosa generalmente va de 9 meses hasta 1 año de tratamiento de los pacientes. Se tiene una segunda fase larga de 7 a 10 meses. Puede haber articulaciones más comprometidas. Este es el caso de la muñeca, donde hay una gran destrucción ósea aquí. Generalmente cuando aparece tuberculosis a nivel articular, esta es monoarticular. No hay generalmente un compromiso difuso o en varias articulaciones. La TB asintomática, que es el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica, se divide en dos. Yo lo hice así para hacerlo más práctico. La respuesta paradójica es el deterioro clínico o radiológico luego de un tratamiento para una infección oportunista. Y la enmascarada es la tuberculosis asintomática, que se desarrollan los síntomas con el inicio de terapia antirretroviral. Y les voy a poner como casos específicos de esto. Este es un paciente que tiene una tuberculosis con un infiltrado denso en la base derecha. Se le da tratamiento antituberculosis, el paciente mejora, miren la radiografía cómo mejoró. Se le inició terapia antirretroviral y comienza nuevamente a tener síntomas el paciente y un deterioro radiológico. No quiere decir esto que el paciente se empeoró de la tuberculosis. Lo que pasa en este fenómeno es que al usted comenzar aquí el tratamiento antirretroviral, mejora la respuesta inmunológica,
el paciente estaba en un TH2 con interleuquina 4, pasa un TH1, hay mayor factor de necrosis tumoral alfa, interferón, la carga viral baja, usted no va a encontrar ese incremento abrupto de los CD4, que estaban en 5 y ya están en 500 los CD4. Posiblemente encuentre los mismos CD4, pero la calidad, la respuesta inmunológica de estos CD4 es mejor, y por esa razón ante cualquier antígeno, porque esto no solamente pasa con tuberculosis, cualquier antígeno, proteína que esté por allí, cuerpo celular vivo o muerto, el sistema inmunológico lo va a patrullar, lo va a detectar y va a ocasionar una respuesta inflamatoria. Es el caso de, por ejemplo, citomegalovirus en retina. El paciente no tiene síntomas, lo vemos, sí, vamos a empezar este tratamiento antirretroviral, le damos el tratamiento, la infección viral estaba allí, aumenta la respuesta inmunológica y a la semana el paciente está diciendo que no ve por un ojo. Tiene una uveitis por un citomegalovirus, una retinitis por un citomegalovirus. O mi paciente tiene una criptococosis, le doy tratamiento antirretroviral y después llega convulsionando con hipertensión endocraniana, porque al mejorar la respuesta inmunológica, mejora contra el criptococo en el cerebro, se aumenta la inflamación y comienza a dar los síntomas en el paciente. En esos casos es lo mismo que hicieron con el Sí, sí. El tratamiento, ya vamos a hablar un poquito del tratamiento de reconstitución inmunológica. Ay, yo eché Susana para atrás. Ay. Entonces, fisiológicamente lo que pasa es que hay una infección oportunista, en este caso tuberculosis, le damos tratamiento, el paciente va a mejorar, le iniciamos la terapia antirretroviral y hay un deterioro clínico. Y lo que uno comienza aquí a pensar es que el paciente está haciendo una toxicidad por el tratamiento antirretroviral o por el tratamiento de la infección oportunista. O tiene una resistencia al medicamento de la infección oportunista, en este caso la tuberculosis, porque él está peor. Y uno piensa que tiene una tuberculosis resistente. O el paciente se la dejó de tomar la medicina y por eso está peor. O tiene, en el caso del VIH, otra nueva infección oportunista que no fue detectada. En cambio, los que están asintomáticos son pacientes que nos llegan a la consulta, a lo mejor nos están refiriendo que tienen pérdida de peso y que hacen fiebre. Le hacemos una evaluación médica, hacemos las ayudas diagnósticas y no le encontramos nada por ninguna parte. Lo único que sabemos es que tiene VIH con bajitos CD4. Le comenzamos tratamiento antirretroviral al paciente y el paciente, al aumentar la respuesta inmunológica, comienza a tener ganglios, tos con expectoración, diarreas, convulsiones el paciente, y cuando los vemos le diagnosticamos una infección oportunista. Eso es lo que se llama una infección oportunista enmascarada. Entonces el paciente estaba relativamente asintomático, cuando le doy el tratamiento antirretroviral le despierto el sistema inmunológico y comienza a patrullar, a detectar y a combatir contra esos antígenos de cuerpos celulares que están presentes en el paciente, y comienza el paciente a desarrollar infecciones oportunistas. Donde más común vemos esto es desafortunadamente cuando los pacientes más necesitan la terapia antirretroviral, o sea, los que tienen unos CD4 más bajitos. El paciente, como no tiene CD4, no expresa todos los síntomas y necesita el tratamiento antirretroviral. Y le buscamos, le hacemos la de paracriptococo, le hacemos radiografía de tórax, lo hacemos ver del oftalmólogo, si tiene fiebrecita le hacemos hemocultivos y le buscamos, pero es una urgencia empezar el retroviral en ese paciente. Le empezamos el tratamiento y justo 2 semanas después, casi siempre, regresan por un deterioro clínico significativo y marcado en los pacientes. Entonces, los factores de riesgo principales son el bajo nivel de CD4, una infección oportunista diseminada, una respuesta inmunológica pobre, especialmente en el caso de meningitis por cripto, y una corta duración del tratamiento de infecciones oportunistas con una alta carga de antígenos en el paciente y una disfunción de la inmunidad de tipo celular. Esto va a llevar a un exceso en la actividad proinflamatoria de citoquinas y a dar la sintomatología que puede ser localizada o sistémica en una respuesta inflamatoria. El tratamiento en estos casos, lo que uno debe hacer es evitar, suspender los tratamientos del retroviral y de la tuberculosis en este caso.
Si la respuesta es mínima o el CIRI es mínimo, uno le da antiinflamatorio no esteroideo si no tiene ninguna contraindicación. Si por el contrario es una respuesta severa que puede amenazar la vida del paciente, uno opta por darle dosis de esteroides, que son dosis relativamente altas de esteroides, y comienza a disminuirlos progresivamente. En los pacientes que tienen bajo conteo CD4, se les comienza, y es una indicación, empezarle tratamiento antirretroviral después del día 7º. Ojalá entre la primera y segunda semana de haber iniciado la droga de la tuberculosis para disminuir la mortalidad por la tuberculosis. En los estudios que se hicieron, se demostró que la posibilidad de una respuesta inflamatoria no era tan alta como la que nosotros como médicos pensamos al conocer todo esto. Y cuando la presentan, la mortalidad es muy baja, es como del 1%. Entonces, eso sopesa de que vamos a salvar muchas vidas empezando un tratamiento antirretroviral temprano en las personas con tuberculosis y unos CD4 bajos, porque son poquitas las complicaciones que se asocian con la respuesta inmunológica en el síndrome de reconstitución. En algunos casos se ha utilizado algo mucho más agresivo y costoso, que es utilizar anti-TNF, o sea, inmunosuprimir más al paciente con el fin de bloquear la respuesta de citoquinas, pero esos son poquitos casos los que se han reportado. Al paciente que les conté, ¿por qué le empezamos esteroides? Los ganglios eran muy grandes y cuando le hicimos una tomografía observamos que uno de esos ganglios estaba en contacto con la vía aérea superior y hay un pequeño efecto de compresión sobre la parte laringea y traqueal. Entonces, en vista de eso, y como decidimos no quitar los retrovirales, lo hospitalizamos, le dimos dosis altas de esteroides en bolos y con eso disminuimos la inflamación paradójicamente y el paciente comenzó a disminuir el tamaño de los ganglios. Luego le hicimos una nueva tomografía, observamos que se le había quitado la compresión sobre la vía aérea superior, le dimos salida y el paciente continuó con sus tratamientos. Pero son decisiones que a veces no son fáciles en los pacientes. En este punto, cuando un paciente tiene una tuberculosis enmascarada, yo como médico, ¿qué me gustaría tener? Por ejemplo, yo les voy a contar. Nosotros acá en nuestro medio, ¿qué hacemos? Es un paciente ya con unos CD4 bajos. Lo examinamos, le hacemos toda la historia clínica, le pedimos todo el mundo de exámenes que tiene y particularmente en mi caso, yo le pido un examen más, que es un látex en sangre para criptococo. Que yo sé que ese látex en sangre para criptococo tiene una buena sensibilidad a pesar de que mi paciente tenga un CD4. Si tuviera más disponibilidad, le hiciera una antigenuria para histoplasma y así yo detectaría las infecciones por hongos criptohisto, que son los más comunes en el paciente que no me está desarrollando los síntomas. Las dos pruebas, tanto el látex para criptococo como la antigenuria, están disponibles en nuestro medio. La antigenuria, como su nombre lo indica, para histoplasma se hace en orina y la razón es que la orina lo que hace el riñón es filtrar y concentrar. Entonces si hay una infección, el riñón va a filtrar esos antígenos de las bacterias u hongos y los va a expulsar. Y hay muchas pruebas infecciosas en orina, neumococo, histoplasma, algunas pruebas de legionela también se hacen en orina. Hay una nueva prueba que se está estableciendo que se llama el LAM, que es el lipoarabinomanán, que también se hace para orina, pero este es para el diagnóstico de tuberculosis y hasta el momento lo que va tiene un buen rendimiento en pacientes con VIH. Entonces, ojalá, yo no sé, pero si esta prueba funciona, nosotros podríamos en un paciente que tiene unos CD4 bajos y que no tiene síntomas, hacerle un tamizaje, así como le hacemos un PPD al paciente, le hacemos una placa de tórax, le podríamos pedir esta prueba en orina, detectar el diagnóstico de tuberculosis, tratar primero la tuberculosis y así muy seguramente evitaríamos una respuesta enmascarada de la tuberculosis asintomática, digámoslo así, latente que tiene ese paciente y que no lo ha expresado por su marcado grado de inmunosupresión. Bueno, la incidencia del CIRIS en tuberculosis se ha reportado hasta el 54%.
El principal factor de riesgo son el conteo bajo de CD4, el diagnóstico de tuberculosis diseminada y la corta duración entre el inicio de la terapia antituberculosis y el inicio de la terapia antirretroviral. Generalmente ocurren los primeros 3 meses, un promedio de 14 días. El diagnóstico diferencial es tuberculosis resistente, toxicidad de los medicamentos, otra infección oportunista. Cosas claves que tenemos que recordar y pedir en estos pacientes: pruebas moleculares o cultivos de resistencia a tuberculosis. GeneXpert lo tenemos disponible. Y considerar otras infecciones y el tratamiento esteroides en estos casos si la respuesta es muy severa. En criptococo, siempre se prefiere en criptococo, como es sistema nervioso central, esperar por lo menos 6 semanas, es lo que dicen, para iniciar la terapia antirretroviral en los pacientes. El diagnóstico diferencial en criptococo es la resistencia al fluconazol o una recaída del criptococo. Y aquí la clave en estos pacientes es continuar el medicamento antifúngico también, hacerle punciones lumbares evacuadoras, esteroides si es necesario. Muchos pacientes van a tener que ir también a un shunt, a una, ¿cómo se llama esto? A una válvula derivación ventrículo-peritoneal, exactamente. Bueno, como conclusiones grandotas, y quedamos como abiertos a todas las preguntas. Los pacientes con VIH, creo que nos quedó a todos clarito, tienen mayor riesgo de infección por VIH, de manifestaciones atípicas de tuberculosis, de complicaciones y de muerte por tuberculosis, y eso se ha establecido en diferentes partes del mundo, y en Colombia no es la excepción. Tenemos también casos importantes, significativos de muerte por tuberculosis en pacientes con VIH. Todo paciente con tuberculosis se le debe solicitar la prueba del VIH, y todo paciente con VIH se le debe buscar en forma activa una tuberculosis a través de la clínica, la epidemiología. Si mi paciente es VIH positivo y su primo, hermano, papá, empleado, jefe tiene una tuberculosis, mi paciente VIH positivo en contacto con esta persona tiene un mayor riesgo de tener una infección activa o desarrollar una infección activa por tuberculosis. Y por esa razón a mi paciente que está en contacto con esta otra persona, muy seguramente le voy a ofrecer una terapia preventiva una vez haya descartado una infección activa. Placa de tórax, no esperemos mucho de la placa de tórax. Puede ser normal en tuberculosis pulmonar en pacientes con VIH. La PPD hay que pedirla, pero si el paciente tiene unos bajos niveles de CD4, el PPD puede ser negativo y esto no te descarta tuberculosis. Todo paciente con la coinfección HIV tuberculosis requiere, primero, tratamiento para la tuberculosis, y segundo, siempre requiere tratamiento antirretroviral. La pregunta es, ¿cuándo y cómo iniciar la terapia antirretroviral? Que eso es tema de otros expositores, pero les quiero dejar este mensaje. Todo paciente requiere inicialmente la droga antituberculosa y siempre va a requerir la terapia antirretroviral, y ya quedará a decisión del médico tratante cuál es el mejor momento, porque eso depende del estado inmunológico del paciente y de la manifestación de la tuberculosis. Por ejemplo, si es una tuberculosis en el sistema nervioso central, se recomienda esperar que pase la primera fase o muy cerca de terminar la primera fase para comenzar la terapia antirretroviral. ¿Con qué objetivo? Con el fin de evitar una reconstitución inmunológica en el cerebro que le puede dejar secuelas neurológicas irreversibles al paciente. Y bueno, yo creo que ahí ya terminamos. Hay un quiz, ¿el quiz se resuelve? Muchas gracias.